Buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos, Costa Rica. El pastor Federico Núñez, junto con mi esposa Flora, acompañándonos en este día. Estamos aquí para traerle una palabra de aliento, una palabra de fe. Sean bienvenidos a este espacio llamado Vida para Todos. Agradecidos al Señor desde San Isidro, Costa Rica, compartiendo con ustedes una hermosa palabra del Señor. Sean bendecidos. Dice el libro de Jeremías, como habrán notado, estamos hablando de Jeremías prácticamente todos los días, pero bueno, estamos haciendo un estudio sobre el libro de Jeremías, ¿no? A propósito, no todo el libro, sino sacando solamente las enseñanzas del libro de Jeremías que pueden ser aplicadas al día de hoy. Dice la palabra, libro de Jeremías, capítulo 36, verso 17 en adelante. Pero primero dinos, ¿cómo obtuviste estos mensajes? ¿Provinieron directamente de Jeremías? Así que Baruc explicó, Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse, le dijeron los funcionarios a Baruc. No le digan a nadie dónde están. Entonces, los funcionarios dejaron el rollo a salvo en la habitación de Elisama, el secretario, y le fueron a decir al rey lo que había acontecido. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey, con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo, luego lo lanzaba al fuego sección por sección hasta que quemó todo el rollo. Es interesante cuando leemos esto, porque Jeremías recibe la palabra del Señor en los días del rey Joacim, en esos días, que era el hijo de Josías, ¿no? Un buen rey. Justo este mensaje ocurre justo antes de la primera invasión de los babilonios que venían a llevar cautivo, entre los cuales llevaron cautivo a Daniel y otros tantos con sus amigos. El Señor le ordena a Jeremías, estoy haciendo una pequeña introducción de la historia para llegar al punto. El Señor le ordena a Jeremías que escriba apropiadamente en un rollo de papel, en ese momento de papiro, las palabras que Dios le estaba dando para el pueblo. Parecía ser que Dios le había hablado a través de Jeremías a los reyes, al rey, pero parece que verbalmente no estaba haciendo caso o hacía caso omiso de la palabra. Por eso es que Dios le insta a Jeremías, le dice, quiero que mandes a escribir en papel, para que conste, como si dijéramos hoy, que conste en actas, ¿no? Que conste en papel escrito las palabras que yo voy a darle. Jeremías entonces llama a su escribiente y le dictaba las palabras a su vez. La idea era que las palabras que Jeremías le dictaba a Baruc, que iban a ser dichas ante el pueblo y ante el rey y ante los principales del pueblo, la idea que Dios tenía era que quizás o tal vez al escuchar la palabra escrita abandonen su mal camino. Ese era el propósito principal por el cual Jeremías estaba escribiendo en un libro, en papel, en papiro, escribiendo las palabras del Señor. Una vez concluida el dictado que Jeremías le da a su escribiente Baruc, le dice lo siguiente, quiero que vayas hasta el templo y que allí quiero que vayas tú porque yo no puedo ir. Jeremías estaba preso y aunque el templo estaba dentro de la misma ciudad, no le estaba permitido a él asistir al templo, ya por razones obvias. En otro momento ya Jeremías había dado una palabra contra el rey y eso hizo que el rey lo encarcelara, lo había puesto preso, así que él no podía asistir al templo, le estaba vedado el camino al templo, pero no para su escribiente. Por eso es que él escribe, ya que él no podía hablar públicamente allí en el templo, él manda a un portador, a un portavoz, en este caso su escribiente Baruc, y le dice, quiero que vayas al templo en el día del ayuno para que le leas al pueblo, ¿no? Le leas al pueblo en esos días. Justamente en esos días el rey
había convocado un ayuno general para el pueblo, para todo el pueblo, en el templo, en razón de que habían oído que el ejército que iba a atacar la ciudad ya estaba muy cerca, había tomado algunas ciudades vecinas y ya estaba muy próximo, y en honor al Señor ellos mandan y convocan un ayuno. Baruc asiste para el ayuno. Enviado por Jeremías, Baruc asiste al ayuno y en presencia de todo el pueblo presente, de toda la gente que estaba allí, él hace una lectura, una proclama de la voz profética de Jeremías a través del papel que Baruc estaba leyendo. Lo extraño aquí es que normalmente cuando el profeta hablaba una palabra de este tipo, hacía que el pueblo se rindiera, que el pueblo llorara, que el pueblo se acongojara, que el pueblo se arrepintiera, pero lo que notamos aquí es que no hubo ningún tipo de arrepentimiento, no hubo ningún tipo de manifestación de que algo iba a cambiar, de que sus conductas iban a cambiar. Micaías, había alguien que estaba presente, obviamente allí no estaba el rey que había convocado el ayuno, tampoco estaban los principales del pueblo, no estaban los príncipes en el ayuno, solamente estaba el pueblo y algunas autoridades. Ahora, en esos días que el rey convocó el ayuno, que Baruc asiste al templo, lee el mensaje de Jeremías, hay alguien que está presente, se llama Micaías. Y dice la palabra que Micaías, que estaba presente en el ayuno, cuando Baruc leyó el mensaje, él escuchó las palabras de Baruc y lo primero que hizo fue reaccionar. Él reaccionó a la palabra, ¿no? Qué lindo que es cuando uno reacciona a la palabra. Parece que Micaías fue tocado por la palabra de Baruc, ¿no? Palabra profética, y inmediatamente acude al palacio donde están los principales, los jefes, los líderes, ¿no? Que no habían asistido al ayuno, por cierto. Allí entonces Micaías le comunica a los jefes acerca de las palabras, de que la ciudad iba a ser tomada, de que el rey iba a ser llevado cautivo, de que iban a haber muertos y que indudablemente Babilonia iba a tomar la ciudad. Cuando los jefes se enteran por boca de Micaías lo que Baruc dijo, que había dicho Jeremías, mandan a un tal Yehudi, es enviado a traer a Baruc. Le dice, quiero que vayas y lo traigas a Baruc aquí, que traiga el rollo con el que leyó, queremos que nos los lea a nosotros. Yehudi va a buscar a Jeremías, a Baruc, perdón, y Baruc viene con el pergamino y le dicen los jefes, bueno, sentate y léenos lo que dice, lo que le leíste al pueblo recién. Baruc se sienta y le lee a los líderes, a los principales, a los nobles, les lee las palabras del profeta Jeremías acerca de este juicio que venía sobre el pueblo. Los jefes se asustan, toman un poco de temor y dicen, algo de esto puede llegar a pasar. Así que deciden ellos avisarle al rey. Al rey todavía no estaba enterado de lo que había leído Baruc al pueblo. Así que los jefes, los principales, los nobles dicen, vamos a contarle al rey lo que está pasando. Asiste un grupo de los jefes, de los principales, de los nobles, de los príncipes, asisten a la presencia del rey, y cuando llegan a la presencia del rey le dicen, mira, hay un tema aquí que está sucediendo allá afuera. Es que Jeremías mandó a escribir unas palabras de juicio, la escribió en un rollo, Baruc se lo dijo al pueblo, Micaías lo escuchó, Micaías nos contó a nosotros y Baruc nos leyó a nosotros esas palabras, y ahora queremos que tú sepas lo que dice ese rollo. Entonces el rey dice, bueno, quiero que traigan a Baruc. Otra vez Baruc es enviado a buscar junto con el rollo, ¿no? Es toda una historia. es una historia, ¿no? Así que los jefes se presentan ante el rey, le comunican lo ocurrido y viene Baruc a leer las palabras. Cuando Baruc viene a la presencia del rey, Baruc no les permite leer, sino que lee Yehudi, uno de los que estaban a cargo ahí cerca del rey. Yehudi, el que había ido a buscar a Baruc. Yehudi comienza a tomar lectura de la palabra y como eran varios rollos que había escrito, dice que escuche bien, a medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas, es decir, un par de rollos, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo y luego lo lanzaba al fuego sección por sección hasta que quemó todo el rollo. Y uno se pregunta, wow, qué desparpajo,
qué desprecio de parte del rey a una palabra profética de Dios. Y hermanos míos, aquí viene la aplicación. Esta es la explicación histórica, pero ahora quiero ponerme en la aplicación. Todavía, hasta el día de hoy, persiste la práctica de cortar la palabra, de cortarla y aún de intentar quemarla, ¿no? Hay quienes quieren decidir y cortar lo que para ellos dicen que es cierto y lo que es falso, porque no les conviene. Hay algunos todavía en este siglo XXI que persisten en la idea de que la Biblia tiene ciertas cosas que son ciertas y ciertas cosas que son falsas. Hay quienes quieren, porque dicen que es un invento, que hay que sacarla de circulación, que es un invento para los más ignorantes, para los necios. Hay todavía gente que, como el rey, querían cortar y que él cortó y quemó la Biblia. Todavía persiste ese espíritu satánico de querer eliminar la palabra de Dios. Algunos desean quitar o cortar lecciones morales porque no les conviene, donde se mencionan pecados. Quisieran eliminar, por ejemplo, el libro de Romanos, donde se habla acerca de la homosexualidad. Quisieran cortar esa parte. Algunos quieren cortar parte porque dicen, no son para este tiempo, ya eso pasó de moda, ahora estamos en el siglo XXI, tenemos que ayornarnos, a ponernos en el momento. Están quienes quieren cortar a algunos de los autores porque dicen, esos libros no deberían estar porque no se entienden, no deben ser parte, como por ejemplo, ¿no? Algunos de los libros de la Biblia, como Eclesiastés, o como Cantar de los Cantares. Dice, no, es un libro que habla más de mujeres y de hombres, casi es un libro que no tiene moral, pero está dentro de la palabra. Hay algunos que quisieran cortarle y quemarla porque denuncia sus pecados, hermanos. Hay algunos que quieren cortarlo porque es un insulto a Dios, dicen ellos. Y es porque es un insulto a Dios, perdón, es un insulto a Dios querer cortar y quemar o cortar las escrituras, quitarle parte. Y eso es un acto deliberado de rechazo a Dios, que es lo que hizo Joacim. Joacim hizo un acto deliberado de rechazo a Dios. Un acto soberbio, un acto altivo. Quienes cortan la palabra de Dios de alguna manera pueden cortar el papel. Yo puedo arrancarle una hoja a esta Biblia. Puedo arrancarle una, dos y puedo arrancar todas las hojas de la Biblia. Puedo quemarla para que desaparezca la tinta. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios jamás podría ser destruida. Hay quienes a la mitad del mensaje, escuche esto, hay quienes a la mitad del mensaje se levantan y se van al baño, cortan el mensaje que Dios le está dando. Dice la palabra, la hierba se seca, Isaías 48. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Este fue el primer intento deliberado en la Escritura de destruir la palabra de Dios. En el año 303, el emperador Diocleciano, junto con Maximiano, Galerio, Constancio, ordenaron destruir la Biblia cuando él ordenó la persecución de los cristianos. Para un cristiano que poseía la Biblia era digno de ser asesinado, era digno de ser matado. Un cristiano podía ser muerto por el solo hecho de poseer la Biblia. Pero sin embargo, cuando Diocleciano murió, el siguiente emperador posterior a él ordenó que se escribieran 50 nuevas Biblias con plata del Estado. Dios no permite que la palabra desaparezca. A principios del siglo XX, un paciente armenio en Turquía se le dio una Biblia. Este paciente armenio en Armenia, en Turquía, todavía no había Biblias así masivamente como las hay hoy. En ese tiempo apenas estaban apareciendo algunas Biblias. Y un paciente en un hospital le regalan una Biblia. Y él lo recibe como un tesoro, orgulloso. Allí recibe la palabra y decide poner su corazón a los pies del Señor. Le entrega su vida a Cristo.
Cuando se sana, él regresa a su casa, a su pueblo natal. Allí en su pueblo natal, él le muestra a sus amigos, a sus vecinos, orgulloso la palabra que él llevaba, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios se la lleva. Pero ¿saben qué? Un maestro musulmán se la quita, le arrebata la Biblia, le arranca las hojas y la distribuye por las calles, le arroja a las calles pedazo por pedazo. ¿Saben lo que pasó? La gente comenzó a recoger los pedazos de la Biblia y muy pronto el mensaje se distribuyó en todo el pueblo y el pueblo ahora quería más. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Un cristiano vietnamita llamado Yen Pham fue arrestado por los comunistas allí en Vietnam del Sur. Dice, y enviado a la cárcel. ¿Saben? Esta historia es interesante. Lo enviaron a la cárcel, lo mandaron allí de castigo a limpiar las letrinas de los oficiales. Cuando va a limpiar la letrina de los oficiales, oh sorpresa para él, allí en la letrina de los oficiales, en una lata donde se arrojaban los papeles sucios, él encuentra una hoja que le pareció que era una hoja de la palabra, una hoja de la Biblia. ¿Saben qué hoja encontró? Encontró el libro de Romanos capítulo 8, donde dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados con propósito de parte del Señor. Él llora al leer esta palabra y rinde otra vez su corazón a Jesús. Y dice esta historia que cada día Yen Pham quería limpiar la letrina para conseguir una hoja más de la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán. Habrá quienes pretendan cortar, quemarla. Habrá quienes pretenden destruirla, sacarle parte, añadirle porciones. Pero jamás, jamás, jamás podrán impedir que la palabra de Dios desaparezca. Querido hermano, ama la palabra. Dice Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Guarda este libro, consérvalo, léelo, cuídalo, ámalo con todo tu corazón, porque de este libro depende tu vida presente y depende tu vida futura. La eternidad está aquí, enseñada en esta palabra. Dios te enseña que aquí está la salvación, que aquí está la felicidad y que aquí está la vida eterna. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias a mis queridos amigos que están allí del otro lado. Yo bendigo sus vidas y pido, Señor, que ellos cuiden esta palabra. Que ellos cuiden esta palabra, porque esta palabra es palabra de Dios. Dios bendiga tu vida y te bendiga a través de la palabra del Señor. Te doy gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos cada día a través de Facebook en vivo. También gracias por aquellos que miran nuestro video en YouTube. Suscribite, toca la campanita, dale like, compartí. Hacé todo eso que podría ser de beneficio, de bendición para otras personas. Recuerda, estamos luchando por la vida de los demás, por la vida de tu familia y por tu propia vida. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana a las 6 de la tarde nos vamos a volver a encontrar en este lugar cuando escuchen bienvenidos a Vida para Todos, Costa Rica. Dios te bendiga.